título de la enseñanza esta noche es Cristo y la honra a los padres. Ese es el título de la enseñanza. ¿Cristo y qué? Y la honra. La pregunta es, ¿qué tanto nos puede enseñar Cristo sobre este mandamiento que aparece en Éxodo y nos lo repiten otra vez en Deuteronomio? ¿Qué tanto podemos nosotros extraer de la vida de Cristo? Entonces, vamos a ir a Mateo capítulo 15. Y en Mateo capítulo 15, versículos 1 al 9, vamos a encontrar una de las maneras como el Señor Jesús confrontó a los grandes maestros de la ley de su época con este mandamiento. ¿Ya estamos todos ahí? ¿Sí? Bueno, dice así. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuántos de ustedes aquí son hipócritas? Es una pregunta válida, ¿no? ¿Cuántos de ustedes dejan de lado honrar a sus padres porque, entre comillas, van a honrar a Dios de otra manera? ¿Cuántos lo hacen? Le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han dejado de ayudar o colaborar a sus padres en su hogar o en alguna necesidad porque tienen que venir a la iglesia? ¿Alguna vez lo ha hecho? Hipócritas. Porque hay un mandamiento: honra a padre y madre. Jesús, cuando se enfrentó a los fariseos, cuando se enfrentó a un gran grupo de hipócritas, lo que utilizó para, escúchenme muy bien, lo que utilizó para desmantelar su razonamiento fue el mandamiento de honrar a padre y madre. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 13, versículo 1. Y hay algo importante en ese mandamiento. Usted, dentro de la ley que Dios entregó, de los mandamientos que Dios entregó, de esos que nosotros conocemos como 10 mandamientos, encontramos obediencia a Dios y obediencia a las autoridades encabezados por los padres. El principio de la obediencia a las autoridades civiles empieza por la obediencia a padre y madre. ¿Cuál es la primera institución a nivel social? El hogar. ¿Quiénes son los líderes o las autoridades por naturaleza de cada uno de ustedes? Los padres. Y ellos son la representación de Dios y del gobierno. ¿Usted lo sabía? Por lo tanto, cuando Dios entrega un mandamiento como honra a padre y madre, le está diciendo a cada uno de los que nacen, aquí ¿quién no ha nacido? Pues yo creo que todos han nacido de alguna manera, ¿cierto? Por lo tanto, todo el que ha nacido, por naturaleza, Dios los ha entregado a una autoridad. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice? ¿Quién lo tiene?
Romanos capítulo 13, versículo 1, ¿qué dice? Toda autoridad, óigalo muy bien, toda autoridad ha sido impuesta por Dios. La primera autoridad a la que usted y yo debemos someternos es ¿a quién? A nuestros padres. ¿Por qué la juventud hoy en día no le hace caso a las autoridades civiles? Porque no aprendieron a someterse a sus padres. Tienen problemas con eso. Un gran problema. ¿Qué implica el no estar sometido a las autoridades? Es una pregunta, ¿no? Otra pregunta. ¿Estaría en la voluntad de Dios si yo estoy en contra de mis padres? ¿Estoy en la voluntad de Dios si no estoy sometido a mis padres? ¿Estoy sometido a Dios si no honro a mis padres? Ahora les voy a hacer otra pregunta más difícil. ¿Usted está en la voluntad de Dios? No me responde. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver qué tanto estamos sometidos a nuestros padres. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tocar 3 punticos, sencillitos. El primer punto es el mandamiento en la vida de Jesús. ¿Cómo Jesús nos da ejemplo de honrar a padre y madre? El segundo punto que vamos a mirar es el mandamiento y las enseñanzas de Jesús. ¿Cómo Jesús utilizaba este mandamiento para demostrar verdades importantes? Y que de hecho iba a ser el fundamento, uno de los fundamentos más importantes a la hora de aplicar la doctrina que enseñaron los apóstoles. Y el tercer punto que vamos a mirar es el Nuevo Testamento y la honra a los padres. Esos 3 puntos vamos a mirar hoy. Así que espero que estén bien concentrados, que sea la palabra de Dios la que hable. Si yo digo algo que no está en las Escrituras, me bajan. ¿Estamos? Primer punto, ¿cuál es el primer punto? El mandamiento en la vida de Jesús. Uno de los propósitos por los cuales Jesús tenía que venir como hombre era el cumplir la ley por nosotros. ¿Sí o no? ¿Por qué Jesús tenía que venir a cumplir la ley por nosotros? Porque ninguno de nosotros podía cumplirla. Él tenía que venir. Pero entonces, dentro de toda esa ley está el mandamiento de honrar a padre y madre. La pregunta es, ¿aquí alguno ha cumplido ese mandamiento a cabalidad? Por eso Jesús tenía que venir, ¿cierto? Era necesario que Él viniese. Precisamente Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Una debilidad que usted y yo tenemos es rebelarnos contra las autoridades, usted lo sabía. Y Jesús nos entiende, porque Él también padeció esa debilidad. Pero Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice que Él salió victorioso porque nunca pecó. Él nunca pecó. Por lo tanto, sabemos que Jesús como hombre siempre, óigalo bien, siempre estuvo sujeto a sus autoridades. Siempre. Una vez yo me acuerdo que hablaba con alguien y esa persona me decía, pero es que todo niño es desobediente, ¿cómo Jesús no iba? No. Jesús, desde que tenía uso de razón, en su estado humano, siempre fue obediente, siempre fue sumiso, siempre estaba allí pendiente de las necesidades de sus padres, porque nunca pecó, jamás. Ahora yo quiero que me acompañe a Lucas capítulo 2, versículo 4. Lucas capítulo 2, versículo 4. Y vamos a ver qué nos dice Lucas. Lucas 2.
2:40, perdón. Bien lejitos. Dice, preste la atención a lo que dice. Y el niño crecía y se fortalecía. O sea, era un niño ¿qué? Saludable. Si un niño no crece, tiene problemas. Si ese niño cada vez no va aumentando en su fuerza, tiene problemas. Pero Jesús crecía y se fortalecía. Pero vea lo que dice. Y se llenaba ¿de qué? La pregunta es, ¿qué entiendo yo aquí por sabiduría? ¿Qué debo entender yo por sabiduría a la luz de esta escritura? ¿Quién me dice? ¿Qué? ¿Y dónde dice obediencia ahí? Sí, tiene todo el sentido. Usted debe recordar que lo que está escribiendo Lucas fue dictado por su madre María, la madre de Jesús. Y cuando el contexto judío hablaba de sabiduría, lo hablaba según lo que ellos conocían por sabiduría. ¿Dónde tenemos eso? En Proverbios. Y en Proverbios, usted y yo encontramos una definición de sabiduría. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Y dice que el principio de la sabiduría es el ¿qué? Temor. Pero cuando usted ve en el versículo 8, dice, hijo mío, si escuchas las palabras de y atiendes a la corrección de, eso es tener ¿qué? ¿Y qué está diciendo Lucas capítulo 2? Que el niño crecía y se fortalecía, ¿y qué más? Y cada vez era más sabio. Eso quiere decir que Jesús, de niño, ¿qué hacía? Honraba a sus padres. Así de sencillo es entender la palabra de Dios. Jesús lo tenía que hacer porque usted y yo no éramos capaces de hacerlo. No éramos capaces de hacerlo. Ahora, vemos que dentro de la tradición judía, cuando una mujer perdía a su esposo, necesariamente el hijo mayor corría con las responsabilidades de su hogar. ¿En qué momento murió José? No lo sabemos, pero murió. Y Jesús se hizo cargo de su madre. ¿Qué hacía? Trabajaba en la carpintería hasta antes de los 30 años. Hay investigaciones que dicen que la palabra carpintería en el original no es solamente trabajar la madera. Está relacionado con la palabra griega tekné, que está relacionado con cualquier trabajo que se haga de manos. O sea que fácilmente podía trabajar la madera, podría hacer ladrillos, construir casas. Esa era su labor, ese era su trabajo. ¿Pero por qué tenía que trabajar? Porque él tenía una responsabilidad que era dada por Dios al hijo que era obediente, y era cuidar de su madre. Y Jesús cuidó de su madre. Usted me preguntará a mí, ¿y cómo lo sabe? Sencillo. ¿Dónde estaba Jesús en el ministerio? ¿Dónde estaba María? Detrás de su hijo. ¿Por qué? Porque María sabía que Jesús respondía y velaba por sus necesidades. ¿Y dónde están los otros hijos de María? Pues ellos no tenían la responsabilidad, no era su obligación. Pero Jesús estaba ahí, respondiendo con su deber. Pero de allí sale algo importante del ejemplo de Jesús. ¿Cuántos de nosotros, como lo dije ahorita, hemos dicho, madre, te atiendo ahorita porque tengo que ir a la iglesia? Es que tengo un ensayo de alabanza, o es que tengo evangelismo. Mi hijo, pero me duele la cabeza, cómprame las pastillas. No, madre, no tengo tiempo, es que Dios es más importante. La pregunta, si Dios es más importante, ¿qué es más importante? ¿Ir al ensayo, ir al evento de la evangelización o responder por mi primera obligación, que es velar por las necesidades de mis padres? La pregunta es, si yo dejo de lado mi responsabilidad con mis padres, ¿estoy honrando a Dios?
¿Será que yo estoy honrando más a Dios cuando vengo a la iglesia a cumplir con un deber que tengo con la iglesia, dejando a mi madre o a mi padre necesitado en la casa? No estoy honrando a mis padres allí. Y si no estoy honrando a mis padres, estoy desobedeciendo a Dios. Lo estoy desobedeciendo. Y ya les voy a decir por qué desobedecemos. Pero hay algo interesante en la manera como obró el Señor Jesús. El Señor Jesús no dejó de hacer una cosa por hacer la otra. Él no descuidó su llamado de redimir a la humanidad por cuidar a su madre. Pero tampoco descuidó el cuidar a su madre por estar evangelizando. Su madre estaba con él respondía por todo lo que necesitaba. Pero hay algo importante. Acompáñenme a Juan capítulo 19, versículo 27. ¿Qué pasa en Juan capítulo 19, versículo 27? Vemos que Jesús está en la cruz. El Salvador de nuestras vidas está en la cruz derramando su sangre. Óigalo bien, ¿derramando su qué? ¿Qué pasa? Se está muriendo. Él no estaba ya sentado en la sala de donación de sangre derramando la sangre, no. Estaba en una cruz entregando su vida. Pero ¿sabe qué? Él en ningún momento descuidó su deber. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lee el versículo 27? Okay. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba velando por su madre aún en el momento en que él estaba muriendo por mis pecados. Un ejemplo de honra a los padres como ninguno. Como ninguno. ¿Usted cuándo ha visto eso? Madre, estoy con el pie cojo, defiéndase usted como pueda, alguna cosa. Usted no está entregando su vida por nadie. De hecho, usted se quebró el pie por desobediente. Seguramente. Pero Jesús nos está entregando a nosotros un ejemplo impresionante. Aún Él en la cruz entregando su vida por el pecado de su madre. Usted sabe que María era pecadora, ¿cierto? No tengo que... Ok. María era pecadora, listo. Por si alguna cosa. Y Él estaba muriendo por los pecados también de su madre. Y aún así Él estaba cumpliendo a cabalidad el mandato. ¿A usted le queda alguna duda de lo que está diciendo las Escrituras en relación al mandamiento que usted y yo debemos cumplir? Ahora, esto en cuanto a la relación de Jesús con sus padres físicos. Pero Jesús, estando en la tierra, también era hijo ¿de quién? De Dios. María fue la que nos dejó a nosotros en Lucas ese testimonio de que el niño crecía y se fortalecía y también en sabiduría. Pero el Padre de los cielos también dejó su testimonio. ¿Y qué encontramos en ese testimonio? Mateo capítulo 3, versículo 17, encontramos que Dios declara, este es mi ¿qué? Mi Hijo amado, en el cual tengo... qué testimonio. ¿Usted se imagina que Dios se aparezca en ese lugar y que diga, este es mi Hijo amado? ¿Usted para dónde miraría? ¿Usted para dónde pegaría? Mira, ¿de quién está hablando? ¿Sí o no? Porque yo no creo que usted y yo seamos tan amados. No seamos tan amados. ¿Qué significa que nuestro Señor Jesús ante su Padre era un Hijo amado? Bueno, yo le voy a decir qué significa. A la luz de dos textos bíblicos. El primero está en Juan capítulo 4, versículo 34. Juan 4, 34. Y en ese texto nos dice que la comida de Jesús era hacer la voluntad de aquel que le envió. Le voy a hacer una pregunta. ¿Cada cuánto
siente usted la necesidad de hacer la voluntad de Dios? Se me está mirando raro. Seguramente ustedes son de los que oran: Dios, dime cuál es la voluntad que tienes para mí. ¿Sí o no? ¿Ustedes oran así? Ustedes oran diciéndole: Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer hoy para poder estar en tu voluntad. Ustedes oran de esa manera. ¿Ustedes cómo oran? ¿Ustedes cómo oran entonces? Sí, ok. Les voy a enseñar algo. La voluntad de Dios, escúchenme muy bien, la voluntad de Dios es una. Y cuando yo aprendí eso, yo me quedé quieto. ¿Cómo así que la voluntad de Dios? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? No hay voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es una, y tú y yo tenemos que acercarnos a la voluntad de Dios. El problema está en que en nuestras congregaciones ha entrado un mensaje donde creemos que como el hombre es el centro, entonces Dios tiene preparado algo especial para mí. Lo especial ya ocurrió. En la cruz del Calvario, Él nos dio el regalo más especial. Lo que usted y yo tenemos que hacer es estudiar las Escrituras, porque ellas nos dicen cuál es la voluntad de Dios. Entre ellas, que usted y yo seamos salvos. Entre ellas, que usted y yo seamos llenos de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. ¿Quiere que le diga otra? Entre ellas, la voluntad de Dios es que usted y yo nos sometamos a todas las autoridades. ¿Cuántos aquí tienen moto? Carro. ¿Cuántos de ustedes se han volado un semáforo en rojo? ¿Usted cree que un semáforo es autoridad ante usted? Sí. Un semáforo es una autoridad, porque un semáforo le dice cuándo tienes que pasar y cuándo no. Y cuando tú te pasas un semáforo en rojo, estás fuera de la voluntad de Dios. Porque la Biblia dice, toda autoridad es impuesta ¿por quién? Por Dios. Así de sencilla es la Escritura. Ahora, usted no debe orar diciéndole: Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mí. Tú lo que le tienes que decir es: Señor, permíteme que yo hoy esté en tu voluntad. Permite que tu palabra melle en mi mente, haga lo que tenga que hacer en mi mente para que yo pueda ser obediente a tu voluntad. ¿Qué diferencia? Por eso es que nos va como nos va. Porque no sabemos lo que está diciendo la Escritura. No la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora bien, en Juan 4:34 dice la Escritura que el alimento de Jesús era hacer ¿la qué? La voluntad de Dios. ¿Usted desea en todo momento hacer la voluntad de Dios? Por eso es que el Señor Jesús era llamado Hijo escogido. Por eso es que el Padre dice: este es mi Hijo en el cual tengo complacencia. Porque el deseo de Jesús era hacer constantemente la voluntad del Padre. Otro texto, Juan capítulo 5, versículo 39 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús complacía al Padre y fue llamado mi Hijo amado, porque el deseo de Jesús a toda hora era hacer su voluntad. Incluso, escúchelo muy bien, yo quiero que le preste atención a esto. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús en el Getsemaní? Señor, lo que voy a padecer es insoportable. Y yo no creo que estaba hablando de la cruz. Porque yo no puedo creer, como solemos decir nosotros, que Pedro corriendo hacia la cruz feliz por morir por su maestro. Yo no creo que Jesús estaba hablando que iba a sufrir la muerte de la cruz y él se iba a llorar. Él estaba sufriendo por algo más.
Él iba a soportar sobre Él todo el peso ¿de qué? De nuestro pecado. No diga del pecado, diga de mi pecado. De mi pecado. Pero ¿saben qué? En el momento de orar, Jesús ¿qué dijo? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas veces usted y yo en momentos de dificultad que decimos, ay, ¿sabes qué, Señor? Suerte con eso. Yo voy a hacer lo que yo creo que es mejor. Hombre, estás fuera de la voluntad de Dios. No estás honrando a tu Padre Celestial. No estás honrando a tu Padre Celestial. Por eso es que Dios llama a su Hijo, Jesús, su Hijo amado. Tremendo testimonio. En el cual tengo complacencia. Y tu meta y mi meta es que Dios, cuando lleguemos al cielo, pueda decir, este es mi Hijo amado. Que ese sea tu meta y mi meta. ¿30? Ok, perfecto. Corrijan, por favor. Muchas gracias. Entonces la pregunta aquí, para terminar ese punto es, ¿estamos sujetos a nuestros padres terrenales? Usted lo evaluará, ¿cierto? ¿Hasta dónde realmente estamos sujetos a nuestros padres terrenales? Y la otra pregunta es, ¿estamos sujetos a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo sé yo si estoy sujeto a mi Padre Celestial? Si estoy haciendo su voluntad. Ahora, si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, lo invito a que lea las Escrituras, que las estudie. Las Escrituras normalmente no se estudian en la iglesia. Aquí no da tiempo de estudiar las Escrituras. Pero ¿dónde realmente usted estudia las Escrituras? En su casa. Cuando usted separa un tiempo para escudriñarlas, para que usted pueda encontrar la relación entre sabiduría y honrar al Padre y Madre. ¿Les parece? El segundo punto, sencillito también, el mandamiento en las enseñanzas ¿de quién? De Jesús. Jesús nos estaba dando ejemplo en su vida como hijo, honrando a su padre y madre, pero también fue algo que utilizó muchísimo. Y los judíos, cuando Jesús utilizaba ciertas figuras, entendían lo que estaba diciendo. De hecho, ¿se acuerdan lo que leímos en Mateo capítulo 15? ¿Cómo es posible que ustedes vengan a juzgar a mis discípulos diciendo que no se lavan las manos? Donde eso, si bien hay una relación allá, pero no es el mandamiento que Dios dio, le estaba diciendo Jesús a sus discípulos. Ese mandamiento que ustedes impusieron de lavarse las manos aquí y allí es un mandamiento de hombres. Pero el mandamiento que Dios entregó, ustedes lo están incumpliendo. Dios les ordenó honra a padre y madre, y ustedes dicen que todo aquel que dice lo que te voy a dar a ti no te lo puedo dar porque tengo que llevarlo como ofrenda a Dios, que era un mandamiento de hombre. ¿Quién dijo que usted y yo estamos obligados o tenemos deber de cumplir mandamientos de hombres? Su prioridad y mi prioridad debe ser obedecer el mandato de Dios. Usted debe tener aquí en su mente y en su corazón lo que Dios ha establecido. A mí me da tristeza ver cómo muchos jóvenes entran a una iglesia y de la misma manera como entran se van. ¿Qué pasó? No estaban estudiando realmente las Escrituras. Realmente no le estaban prestando atención a lo que Dios dice. No están honrando a Dios. Adorar no es venir y cantar. ¿Usted sabía eso? Usted no adora a Dios aquí cantando. Las letras de las canciones tienen mensaje en el cual exalta a Dios. Pero eso no es adorar. Adorar es ser obediente a Dios. Adorar es evangelizar. Adorar es estudiar las Escrituras y ponerla en práctica. Eso es adorar. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no nos interesa honrar a nuestro Padre Celestial. Así de sencillo. Lo que usted y yo hacemos muchas veces es lo superficial. ¿Y a quién queremos engañar? ¿A quién? Dios ve lo secreto. Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Usted y yo podemos engañar a un pastor.
podemos engañar a un líder, nos podemos engañar a nosotros mismos. Dice la Biblia que usted y yo nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no. A Dios no lo podemos engañar. Cuando Dios entregó los mandamientos al pueblo de Israel, la actitud esperada era de obediencia por amor. Dios nos rescató de Egipto, obedezcamos la ley de Dios. La pregunta es, Dios rescató a Israel de Egipto, ¿y qué hizo el pueblo? Desobedeció a Dios inmediatamente. Se fue en contra de Moisés, se fue en contra de Aarón, se fue en contra de la ley de Dios. No amaban a Dios. Tú y yo, normalmente, lo que hacemos es estar en contra de lo que Dios ha enviado, ha mandado. En el caso de los fariseos y según las enseñanzas trazadas por las tradiciones judaicas, con influencia griega, usted se podría liberar de una práctica cumpliendo otra cantidad de actividades. Jesús rápidamente le llama la atención recordando el mandamiento divino. Una pregunta sencilla. ¿Usted conoce y tiene presente los mandamientos que Dios ha puesto sobre nosotros? ¿Los tiene en su mente? Si no los tiene, ¿cómo los obedece? El maestro rápidamente puso en vergüenza pública a los fariseos. Ellos decían cumplir la ley, pero Jesús usó uno de los mandamientos aparentemente menos espirituales. Los fariseos no entendían todavía la complejidad de los mandamientos de Dios. Por eso Jesús en Mateo capítulo 5, 6 y 7 viene y presenta la verdadera interpretación de la ley. Amar al prójimo. Yo le voy a enseñar cómo es amar al prójimo. Otro punto importante en el cual Jesús usó esa idea de honrar a padre y madre fue en una parábola. ¿Usted tiene idea de cuál parábola fue? Ni idea, ¿cierto? Bueno, está bien, el hijo pródigo, esa es. Pero no es, esa parábola está mal nombrada. El nombre real tendría que haber sido el padre pródigo. ¿Usted lo sabía? Sí. El que estaba esperando el amor era el padre, no el hijo. Pero bueno, yo no voy a discutir sobre el tema, ¿cierto? En la parábola del padre pródigo, Jesús utiliza la base de ese mandamiento. ¿Y dónde aparece la base de ese mandamiento? Bueno, resulta que en Deuteronomio capítulo 21, versículos 18 al 21, encontramos un mandamiento, y era que todo aquel hijo que fuese desobediente, que fuese rebelde, o sea, que no honraba a padre y madre, tenían que entregarlo a la asamblea de ancianos de la ciudad para que muriese. Cuando el Señor Jesús presenta la parábola, los fariseos de una vez captaron que lo que merecía ese hijo deshonesto realmente era la muerte. ¿Por qué? Porque ese hijo, al pedirle la herencia a su padre en vida, lo que le estaba diciendo era: no me importas, prefiero que estés muerto, dame mi herencia. ¿Usted sabe qué pasa por el corazón y la mente de un padre cuando usted le dice no me importas? ¿Acaso eso es honrar a padre y madre? No es honrar a padre y madre. Y Jesús allí utiliza la esencia del mandato: honra a padre y madre. Jesús lo tenía muy presente y él sabía cómo tocar la fibra de los fariseos y del pueblo judío, porque ese pueblo se había contaminado con un espíritu religioso. Solamente les importaba cumplir externamente los mandatos,
pero no había un deseo desde el corazón de agradar realmente a Dios. Por último, yo quiero que me acompañen a Lucas capítulo 18. Y en Lucas capítulo 18 tenemos una historia muy conocida. Y es la historia del joven rico. Y seguramente cuando el Señor Jesús utiliza, o cuando Lucas utiliza allí esa historia para demostrar realmente lo que es importante en el corazón del hombre, seguramente está utilizando los mandamientos que eran más normales nombrar dentro de la cultura judía de la época. Ahora, aquí, dentro de los mandamientos citados, encontramos honra a ¿qué? A padre y madre. Vamos a leerlo. Un hombre principal le preguntó, diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. Y aquí va a enumerar unos mandamientos que posiblemente eran muy importantes para la cultura. Ahora, ¿por qué hablamos de que eran importantes para la cultura? Ten en cuenta que el pueblo judío ya había sido invadido por los griegos y actualmente por los romanos, y compartían ciertas leyes tradicionales. De hecho, para el contexto en el que Moisés escribió la ley, también tenían por allá en Babilonia unas leyes muy parecidas. Entonces no era difícil poner a dialogar los mandamientos que el pueblo judío tenía con otras culturas, y el Señor Jesús empieza a narrarlas. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu ¿qué? Y a tu madre. Pero lo interesante aquí va a ser lo siguiente. El joven rico que dijo: yo todos esos mandamientos los he cumplido. Ah, bueno, perfecto. Entonces solamente te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? ¿Realmente eso era lo que Jesús le estaba queriendo dar a entender al joven? ¿Qué le estaba dando a entender Jesús al joven? Que él realmente no amaba a Dios. A la luz de Santiago, si tú desobedeces un mandamiento, ¿qué pasa? Desobedeces toda la ley. Lo que el Señor Jesús le estaba queriendo enseñar al joven y a las personas que estaban a su alrededor era que si él no amaba primeramente a Dios, si lo primero en su mente y en su corazón no era amar a Dios, no estaba honrando a padre y madre, realmente estaba en adulterio. Precisamente cuando ustedes encuentran desde Isaías en adelante en los profetas mayores y menores, la palabra adulterio no solamente son para las relaciones sexuales ilícitas, sino cuando usted adora algo distinto a Dios. Por lo tanto, aquí voy a entrar a un punto importante. La ley fue entregada para que usted y yo pudiésemos tener una convivencia entre las personas, una convivencia social que se pudiera sostener. Pero detrás de todo eso estaba el amar a Dios. Si tú realmente amas a Dios, tiene validez el obedecer esa ley. Pero ¿qué pasa? Si tú no amas a Dios, si tú realmente no deseas amar a Dios, el honrar a padre y madre en tus fuerzas delante de Dios es una obra de inmundicia, como aparece en Isaías capítulo 64, versículo 6. No es suficiente con decir que eres buen hijo. Uno a toda hora encuentra a las madres diciendo: ay, mi hijo es una belleza de hijo, eso cuando llega me trae el pollito y cuando me ve cansada me pone los zapatos y me ayuda a hacer aseo. Muy bien, perfecto. Pero lo estás haciendo en tus fuerzas. Si tú no has nacido de nuevo, si tú realmente no estás obrando en fe, a la hora de cumplir ese mandamiento, eso no sirve de nada. Recuerda que los mandamientos de Dios fueron establecidos para que usted y yo nos midiésemos en cuanto a qué tanto podríamos alcanzar la perfección de Dios.
Y usted y yo no podemos alcanzar la perfección de Dios. Un 99.9 de obediencia al mandato no es suficiente. Para Dios es 100 o no es. Y la única manera de que tú y yo realmente podamos poner en práctica honrar a padre y madre es que hayamos nacido de nuevo, para que las obras que tú y yo hagamos sean vistas a la luz del lente de Cristo, porque Él sí vino y cumplió el mandamiento a la perfección por ti y por mí. Lo que yo no sé es si realmente naciste de nuevo. Venir a la iglesia no te hace un cristiano. Cantar y saber las canciones no te hace hijo de Dios. Hay muchas personas que están engañadas creyendo que porque hacen parte de un hogar donde se enseña la palabra, entonces ellos son cristianos. No existe tal cosa como hogar cristiano. Eso no existe. El cristianismo es individual. Si tú eres cristiano, gloria a Dios. Si tu madre es cristiana, gloria a Dios. Si todos son cristianos, son de la familia de Dios, pero no existe tal cosa como familia cristiana. Cada uno debe responder delante de Dios por sus obras, y más le vale que esté cubierto por la sangre de Cristo, porque de lo contrario puedes tener un 99.9 y ese 0.1 te va a enviar al infierno eternamente. Eso fue lo que le quiso dar a entender Jesús al joven rico. Si no es por medio de mí, no llegas al cielo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los padres y las madres en nuestros hogares son una idea de lo que es Dios en nuestra vida. Es autoridad. Usted debe obedecer la autoridad. Pero si usted obedece a su padre y a su madre y no obedece a Dios, está por fuera de la voluntad de Dios. ¿Naciste de nuevo? ¿Cómo sabes que has nacido de nuevo? En otro día hablaremos de eso. Estamos hablando de honrar a padre y madre. Pero tenlo presente, si no has nacido de nuevo, si tus obras no se ven delante de Dios por medio del lente de Cristo, no es válido. No es válido. Tercer punto, el Nuevo Testamento y la honra a los padres. Y aquí es importante lo siguiente. Todo el Nuevo Testamento tiene su fundamento en la obra de Cristo, por cuanto Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento nos da la esperanza a cada uno de nosotros en relación a las promesas que están allí. Ahora, si Cristo es el cumplimiento del Antiguo Testamento y es la promesa en el Nuevo, la mayoría de las cartas de Pablo, de Pedro y del apóstol Juan tienen como fundamento lo que él hizo. Las cartas de Pablo, de Pedro y de Juan, las de Santiago, etcétera, etcétera, tienen una manera muy particular. Porque primero presentaban todo el fundamento doctrinal. Y decían: ustedes tienen que nacer de nuevo, ustedes son justificados, ustedes tienen que nacer del Espíritu, ustedes han sido regenerados, redimidos, y entregaban toda la columna doctrinal. Pero después de eso venía algo importante, y era: ¿y cómo se refleja eso en mí? La aplicación. ¿Cómo se aplica eso a mi vida? ¿Cómo se aplica el saber que yo soy hijo de Dios? Bueno, en relación al mandamiento. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada ¿a quién? A Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted ha nacido de nuevo, si usted es una persona que realmente desea agradar a Dios, usted tiene que obedecer lo que dice Colosenses 3:20, obedeced a vuestros padres en todo. Mis padres no son cristianos, obedezcan. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta del grupo 3. ¿Listo? Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3 dice, preste la atención porque esta es clave, dice: hijos, obedeced
en el Señor a vuestros padres. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3. Presten atención. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Qué significa obedecer en el Señor? Lo que ya les comenté. Si no has nacido de nuevo, no sirve. Si tú eres buen hijo, ganarás el aprecio de las personas. Pero lo más importante es ganarte, por medio de tu obediencia, el aprecio de nuestro Padre Celestial. Y el mandato en Efesios 6 es obedecer en el Señor. Así como también dice que tú y yo debemos estar unidos a nuestro esposo, ¿en qué? En el Señor. A vuestra esposa, en el Señor, en el vínculo de Cristo. Si Cristo no es real en tu vida y en mi vida, no hay nada. Trapo de inmundicia. La mejor obra que puedas hacer sin Cristo es una cochinada. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué tiene de importancia la promesa? Sencillo. Hoy en día conozco gente que dice, no, yo a los 40 años me quito la vida. Yo no quiero verme viejo. Existe gente así. Yo no soy así. Pero a la luz de las Escrituras, llegar a tener muchos años de vida era poder ver cómo la generación que iba detrás de ti te llegaba a conocer. ¿Cuántos hoy no alcanzan a conocer ni siquiera a sus hijos? Mueren antes de que sus hijos nazcan. Y esa promesa estaba relacionada con que tú pudieras ver tu descendencia y te alegraras en el fruto de tu hogar. Eso era importante. Y eso es lo que estaba recordando allí Pablo. Primer mandamiento con promesa. Por eso cuando usted va a Génesis y dice que Adán tuvo no sé cuántos hijos e hijas, y yo digo, entonces Adán conoció al hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto, ¡qué bendición! ¿No? El poder decirle y compartirle yo a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, Dios es la luz. ¡Uf, qué experiencia! El poder evangelizar a mi propia familia. Y muchas veces usted y yo no lo pensamos así. Pero ese es el propósito. El mandamiento, lejos de ser abrogado, anulado o suspendido en el Nuevo Testamento, adquiere más fuerza en la persona de Cristo, porque Él fue el cumplimiento de la ley. Él nos presenta el ejemplo y por causa de su obra, usted y yo hemos sido llamados a ponerlo con mayor fuerza, a demostrarlo con más fervor. Ese es el llamado. ¿Quién tiene alguna duda? ¿He dicho algo que no está en las Escrituras? Entonces, ¿cuál es el llamado que usted y yo tenemos hoy? No ha cambiado. Honra a padre y madre en el Señor. Eso es.